Quien no quiera ver lo que voy a comentaros a continuación, no tiene fácil, que meta la cabeza bajo tierra y se autoperciba avestruz. Pero sintiéndolo mucho, vamos al desastre, porque tenemos políticas diseñadas y ejecutadas para eso, para que Europa caiga en el desastre. Bienvenidos a vuestra aldea. Si nos preguntaran a muchos cuáles son los países de referencia, la mayoría pensaríamos en los países nórdicos. Y así ha sido, hasta hace poco. Si hablamos de una sociedad plural, libre, civilizada, era la nórdica. En España, los suecos, los noruegos, en general, eran vistos como personas muy civilizadas. Incluso muchos aspiraban a tener una sociedad como la nórdica. Seguridad, limpieza, valores, educación. Pero eso ha desaparecido en apenas 5 años. Y ahora Suecia se parece más a un país tercermundista que al referente social que ha tenido durante décadas. Hemos pasado de un sitio donde la libertad sexual que traían en los años 60 en las playas de Torremolinos las suecas y las películas de Alfredo Landa, difícilmente se pueden asociar a la Sharia de muchos barrios de Estocolmo. Esa forma de ver la vida entre, un sueco tirando un papel fuera de la papelera que se decía en los años 70, hemos pasado a barrios donde no se puede entrar. De esa seguridad donde las mujeres ejercían libremente su libertad, su derecho, ahora se ha convertido en que no pueden ir por ciertas calles. Y se ha disparado la criminalidad, y contra los datos no valen los relatos. Ahí están las estadísticas del aumento de todo lo que ha pasado, incluidas las palabras que no se pueden decir en YouTube. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en 5 años para pasar de ser un referente en Europa a ser una advertencia? Veréis, yo sé que estáis pensando en este momento en los culpables, pero quizás estáis errando el tiro, porque esos que pensáis que tienen la culpa realmente igual no lo son. Y es importante que sepáis quién tiene la culpa de verdad, porque de lo contrario no vamos a acabar con el problema. Si culpamos a quien no tiene tanta culpa, el problema seguirá. ¿Quién es el responsable de todo lo que está pasando en Europa? La Unión Europea, von der Leyen, sus comisarios, los burócratas, que no solamente están permitiendo lo que pasa, sino que lo están provocando, y ahí viene lo grave. Están trabajando para destrozar Europa y lo están haciendo con dos herramientas: el Pacto Verde y el Pacto de Inmigración. Pero ¿quién puede tener interés en destrozar Europa? ¿Y por qué Europa es la responsable de lo que pueda hacer otra gente? Os voy a poner un ejemplo. Si a ti te roban la casa, te la asaltan y te la desvalijan, posiblemente sea, no, posiblemente no, es culpa del ladrón que te entra, te allana la casa, te la destroza y se lleva todas tus pertenencias. Pero imaginaros que otro propietario en ese mismo bloque deja la puerta abierta, se va de vacaciones y además en el portal abajo deja un cartel muy grande que pone: vivo en el cuarto C, me voy 15 días de vacaciones y he dejado las puertas abiertas de par en par. En ese caso, ¿quién tiene la culpa de que desvalijen ese piso? ¿Los ladrones o del propio propietario que no solamente deja la puerta abierta, sino que señaliza en el portal
entrar cuando queráis que voy a estar fuera. No sé vosotros, pero para mí igual tiene más responsabilidad quien deja la puerta abierta y hace un llamamiento a que entren a desvalijar el piso. Y eso es lo que está haciendo la Unión Europea, sabiendo lo que hace, que es lo más grave. Porque detrás del buenismo que no tienen, mejor dicho, para los ciudadanos europeos, que no les importa coartarles libertades, aumentarles el precio de los alimentos y dificultarles el día a día, esa falta de consideración que tienen los ciudadanos que les votan y les sufragan, no la tienen frente a otros. ¿Pero por qué? Porque realmente, si os dais cuenta, tanto Sánchez como Feijóo, como Scholz, como Macron, etc., están al servicio de Davos. Hace poco ha sido la conferencia de Davos del Foro Económico Mundial y han ido todos los presidentes ahí a dar culto a un foro económico. Y ahora vais a entender por qué se hace un pacto de migración y por qué se hace un pacto verde. Porque hay un plan diseñado para que Europa se arruine. Y lo están consiguiendo. Hace 20 años, antes de que entraran las políticas woke, progres de izquierdas, y cuando hablo de izquierdas hablo del Partido Popular Europeo y del Partido Socialista Europeo, cuando entraron estas políticas hace 20 años, el Producto Interior Bruto de Europa era igual que el de Estados Unidos. 20 años después se está desplomando el europeo, el de Estados Unidos sigue más o menos en su lucha contra China, India y los BRICS. ¿Pero por qué unos dirigentes europeos quieren un pacto de migración, un pacto de políticas verdes? ¿Por qué quieren arruinar la economía europea? ¿Pero qué sentido tiene esto de las puertas abiertas? ¿Qué sentido tiene de todo esto que se está montando en Europa? Arruinarla. Han ido colocando en los distintos partidos, en países, títeres de una derecha o izquierda, que al final son títeres puestos con ellos para que obedezcan a Soros. ¿Y cuáles son los que no se dejan sobornar o que no son títeres de Soros? Pues todos esos partidos criticados por los medios de comunicación que tildan de extrema derecha, que más que ser de extrema derecha son partidos que nos han vendido a Soros. ¿Pero qué interés tiene Soros en arruinar Europa? Os lo voy a explicar. Es muy sencillo de entender. Hay dos formas de ganar mucho dinero. Una es trabajando duro, creando empleo, esforzándote, invirtiendo. Otra, arruinando a los demás. Y desgraciadamente, se gana más dinero arruinando a los demás que trabajando. ¿Cómo se puede ganar dinero arruinando a los demás? Bueno, antes de nada deciros que el experto número 1 en arruinar a los demás es George Soros. Todo el dinero que ha hecho, lo ha hecho especulando sobre la ruina de los demás. Es que su forma de ganar dinero no sabe hacerlo de otra forma. Cada uno tiene su esquema. Bill Gates ganó dinero creando virus para los ordenadores y vendiéndoles el antivirus, y ha vuelto a hacer lo mismo con la Organización Mundial de la Salud. Ya me entendéis y no puedo ir más lejos porque para eso está la censura. Ese es un método de trabajo que aprendió y sigue en esa misma línea. Se especializó en eso y ahí sigue. Y otra variante del chantaje es la que hace George Soros. Ganó dinero arruinando empresas y ahora quiere arruinar continentes. Quiero recordaros que George Soros pegó un pelotazo en 1992 atacando a la libra. Tal fue el ataque a la libra que puso en riesgo a toda la economía del Reino Unido y casi quiebra el Banco de Inglaterra, atacando a la libra en el 92. Os pongo un ejemplo para no entrar en macroeconomía. Imaginaos que veis un restaurante en el centro de vuestra ciudad con mucha gente a tope y decís, ese local es cojonudo, está en una esquina a 2 calles, es la calle principal, ¡buah! Quiero ese restaurante para mí. Hay dos formas de conseguirlo, trabajando duro y ofreciéndole una buena cantidad de dinero para quedarse con la empresa, o utilizar
la estrategia Soros. ¿Cuál es la estrategia Soros? Tú vas al dueño del restaurante y le dices, ¿cuánto me pides por el traspaso? No te lo traspaso. Y si te lo traspaso, te voy a pedir 1.000.000 de euros. ¿Qué hace Soros? Arruinar el restaurante. Imaginaros que utiliza la prensa local, sobornándoles para que hagan malas críticas gastronómicas al local. Como tiene poder para sobornar y poner títeres, soborna a inspectores de sanidad para que digan que tiene mal los baños, la no sé qué, y le cierren el local. O incluso infiltre gente que suelte cucarachas por el suelo. Y cuando un proveedor de carne quiere servirle, Soros dice que esa carne es mala, o la intercepta, o se hace con la compañía que sirve la carne e impide que tenga esa carne. Va a llegar un momento en que el dueño del restaurante se va a arruinar. La mala prensa de Soros, los inspectores sobornados, y cuando ya se arruina, le va a traspasar el local por 4 duros. Y cuando haya traspasado el local por 4 duros, lo va a comprar Soros, se hace con el restaurante que antes le pedían una millonada y ahora se lo van a dar prácticamente por las deudas. Ese es el esquema de hacer dinero de George Soros. Arruina una empresa y la compra a precio de saldo y luego la reflota. Y es lo que está haciendo con Europa. Europa tiene un gran potencial y lo que está haciendo es, a través del Pacto Verde y el Pacto de Migración, arruinar Europa para que toda la economía del sector se desplome y luego le entre y lo compre a precio de saldo. La hasta hace poco potente industria del automóvil alemana está en una situación muy comprometida. Hemos visto cómo Volkswagen, en la primera vez en sus 80 años de historia, ha tenido que despedir a empleados alemanes, que eso era una línea roja en la economía alemana. Podían despedir en otras factorías fuera de Alemania, pero despedir a un trabajador Volkswagen en Alemania, eso era... ¡fua! Pues lo están haciendo. Están cerrando líneas de producción, cerrando fábricas, y no solamente eso, Stellantis, otros grandes conglomerados automovilísticos europeos lo están pasando putas. ¿Por qué? Por las políticas woke del motor térmico, de lo eléctrico, etc. Le han abierto la puerta a que entren los chinos con sus coches eléctricos de 15.000 pavos. Y cuando ya han arruinado toda Europa, entra Soros, la compra a precio de saldo y ya cambiamos las políticas woke y metemos las conservadoras o lo que haga falta. Pero ya tenemos además una mano de obra instalada barata, que cortamos las subvenciones, ya no hay subsidio y el que esté en Europa que trabaje o si no patada. Y vamos a tener mano de obra barata para reflotar la industria y hacernos millonarios. Y además George Soros, como Bill Gates, le quedan 2 telediarios y su sueño es que quieren ver su obra cumplida antes de morir. Por eso han acelerado con el tema de la pandemia y han metido mucha presión. Tienen mucha prisa, quieren ver su obra culminada antes de palmar. Y no hay otra. Se trabaja para arruinar Europa. Y lo tienen todo. Tienen los medios de comunicación, tienen las ONGs que financia George Soros y tiene la prensa que financia George Soros. Y por eso no se pueden extraer recursos naturales en Europa. España tiene una de las mayores reservas de gas y no puede acceder a ellas por cosas ecologistas. Se está destrozando el campo, se está impidiendo que se extraiga carbón. ¿Por qué? Pues permitidme que ponga un ejemplo, aunque sea un poco duro. Es como ese mal hijo que ve con preocupación cómo sus padres, que ya son mayores, se gastan el dinero de la herencia en viajes alrededor del mundo o en comprarse cosas, ir de cenas. No os gastéis nada, quedaos en casa, que quiero heredarlo todo. Entonces, como quieren heredar Europa con todos los recursos naturales, nada de extraer gas, nada de extraer carbón, nada de extraer tierras raras, no, dejarlo todo ahí para que cuando se arruine Europa del todo, la compre a precio de saldo y entonces esos recursos los voy a explotar yo, no los gastéis vosotros. Esto es a lo que nos enfrentamos y la gente en sus mundos de yuppie
viendo cómo les invaden día a día y cómo los políticos de Bruselas, buenismo, buenismo, buenismo. Pues tras el buenismo hay lo mismo, piratería. Nos vemos mientras nos dejen aquí en vuestra aldea.